Vamos a ir comenzando, que estamos reunidos acá y también de modo virtual con varios compañeros y compañeras de distintas provincias de nuestro país, en una actividad que pudimos construir con el Foro Federal por la aplicación de la Ley de Salud Mental 26.657, que es una ley para nosotros y nosotras emblemática, una ley que se basa en el paradigma de los derechos humanos para pensar los padecimientos en salud mental y los tratamientos también entonces. Y bueno, ¿y por qué en esta fecha? Porque hace poquitos días, el 25 de noviembre, cumplió 14 años de sancionada y el 2 de diciembre 14 años de promulgada. Entonces nos parece muy importante poder expresar cuál es la situación en cada lugar, que los compañeros y compañeras del foro entonces puedan también contarnos y dar su testimonio de cómo ven las cosas, cómo las están llevando adelante, pero también en este marco poder volver a confirmar fuertemente el compromiso que tenemos con esta ley y la necesidad que tenemos en todo caso de profundizar procesos que la ley marca. Siempre estamos también planteando una cuestión vinculada al presupuesto, que según también cada territorio, a veces es la falta de ese presupuesto y a veces no es la falta de presupuesto, sino que el presupuesto está, pero está pensado y puesto en una lógica de financiamiento manicomial. Entonces hay como distintas discusiones que se dan en este terreno, pero bueno, también esta instancia de poder plantear nuestra posición política de resguardo de esta ley, que además es una ley que logró de algún modo sintetizar o hacer confluir muchos años de trabajo en relación al pensamiento de la salud mental comunitaria y territorial, que en su diseño convocó a muchísimos espacios vinculados a este colectivo que es tan activo, tan potente como el colectivo de salud mental, y por eso, por todas estas razones, es que queremos hoy llevar adelante este encuentro. Bueno, también quiero contarles que están conmigo el diputado Carlos Castañeto, la diputada Natalia Sarapura, también estamos contando con una compañera senadora provincial y por supuesto el foro, así que vamos a ir dando la palabra. Son varios expositores, así que van a tener que ser 5 minutos, estos saben que siempre es un momento, 3, mira Hugo, dice 3 minutos, y después también van a hablar los compañeros y compañeras diputados y diputadas. Así que, en principio, vamos a escuchar al licenciado Julio Grasso, psicólogo, exdirector de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Bueno, gracias, Mónica. Buenos días a todos y todas. Me puse el cronómetro para cumplir con el tiempo. Somos varios y varias y la idea dentro de lo que somos quienes vamos a dedicar unos minutos de palabras dentro del foro, también pensamos hacer aportes de distintas miradas, así que yo me voy a centrar en un componente que tiene el foro, y de paso aprovechamos para presentarlo, que es el carácter diverso y en particular dentro de la diversidad, que es un foro multipartidario, y voy a explicar brevemente por qué nos parece fundamental en términos de el objetivo que estamos compartiendo todos y todas quienes estamos aquí y muchas más en todo el país, que es la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Una ley que, como decía recién la diputada, tiene ya 14 años de su sanción y de su promulgación, y en términos generales, más allá de que creemos que hay que ser justos y reconocer algunos avances que se han dado en distintas provincias de diversas maneras, en términos generales la mirada que tenemos es bastante crítica respecto a su escasa implementación. En parte por eso nos constituimos y estamos militando y luchando justamente para su plena implementación. Y podemos plantear una serie de requisitos para su implementación, y uno de ellos es que haya una política de Estado y una decisión central de los gobiernos para su plena implementación y que sea sostenida en el tiempo, y en ese sentido creemos que eso es uno de los déficits, ¿no? Una política de Estado que avance en la plena implementación, que avance en las reformas necesarias y que sea sostenida en el tiempo. El otro punto necesario es que haya trabajadores y trabajadoras comprometidos, y en ese sentido creemos que eso es uno de los puntos centrales, de las fortalezas que hay hoy en el territorio, por más que falten, por supuesto, más capacitación, pero creemos que ese es un punto muy importante. Y el tercer punto nodal es los cambios que son necesarios a nivel social, ¿no?
trabajar en términos de una desmanicomalización de las mentes, como solemos decir, ¿no? De poder trabajar en torno al estigma, la discriminación, y en ese sentido a que haya un compromiso y una presión social para la implementación. El foro surge a partir de eso, ¿no? De la necesidad de avanzar, como pasó en otros temas, en otros problemas sociales que implicaban derechos vulnerados, como lo que tiene que ver con la violencia de género, como que tiene que ver el derecho al aborto legal, que a partir de una presión social se generaron cambios, tanto a nivel legislativo como sobre todo a nivel práctico. Entonces, ¿por qué constituimos el foro? En parte por esta necesidad de confluir a pesar de las diferencias, porque hay derechos vulnerados, porque hay déficit de atención por parte de a la mayoría de las personas que hoy tienen problemas de salud mental y porque hay personas viviendo en hospitales psiquiátricos con el derecho principal, que es el derecho a vivir en libertad, vulnerado. Entonces, por la existencia de los manicomios y de más de 12.000 personas viviendo en hospitales psiquiátricos y por sobre todas las cosas porque en torno a la ley han habido muchas veces presiones o confluencias parciales y nos ha dividido quizás lo poco que quizás no compartimos en vez de habernos unido por lo que compartimos, que es esta necesidad de la implementación de la ley. Entonces, en ese sentido, pensamos en dejar de lado, yo suelo sostener a más de 40 años de la recuperación de la democracia, que en aquel entonces se hablaba de tener las banderas de los partidos políticos, pero un poquito más abajo de la bandera argentina, y creemos que en este sentido también, para avanzar en la plena implementación de la Ley de Salud Mental, y este es el pequeño aporte dentro del foro que quiero marcar, porque es lo que sentimos, la necesidad de poner la bandera de la Ley de Salud Mental y de la salud mental comunitaria con perspectiva de derechos por encima de las diferencias partidarias, y no plantear cuestiones que tienen que ver con, bueno, yo soy el autor de la ley, yo, digamos, mi partido tal o cual cosa, la ley se aprobó por unanimidad, y esto un poco lo decía también Mónica, ¿no? La confluencia que se generó en aquel entonces, y en ese sentido unirnos, dejar de lado las diferencias para luchar entre todos, profesionales, no profesionales, usuarios, familiares, y además de carácter federal, ¿no? Porque hay derechos vulnerados, porque hay libertades que faltan, y porque queremos y anhelamos que Argentina sea un país sin manicomios, es que nos unimos hace 2 años y bueno, también es una oportunidad para presentarnos. Muchas gracias, Luciano. Ahora vamos a escuchar de modo virtual a la licenciada Jessica Müller del Foro Federal de Formosa. A ver, ¿ahí se me escucha? ¿Sí? Se escucha así. Perfecto. Bueno, qué lindo verlos. Acá los saludo desde la provincia de Formosa con 32 graditos. Cuando vi la organización que había facilitado Hugo de quienes iban a disertar, yo dije, pucha, arranco yo desde Formosa, habiendo muchísimas provincias que realmente vienen haciendo un trabajo maravilloso. Y tomando un poco esto que planteaba Luciano, la importancia de poder capacitarnos. Hace un año creo que se presentó un proyecto de ley de capacitación obligatoria en salud mental. Creo que eso es la materia que aún tenemos pendiente para poder trabajar no solo con los ámbitos de educación, la seguridad y salud en las distintas provincias, sino también nosotros decíamos sumar la parte judicial y los legisladores. Nosotros en nuestra provincia estos últimos 2 años aproximadamente hemos tenido un incremento de profesionales de salud mental que se incorporaron, principalmente psicólogos, a los servicios, pero la mayoría sigue centralizado en la ciudad capital y esto obviamente hace que sea muy difícil el acceso a las personas del interior provincial a los servicios de salud mental y a la continuidad de los tratamientos. Entonces, con el foro siempre debatimos cómo poder hacer digamos, que el acceso a estas personas pueda ser algo que ellos puedan fácilmente recibir atención, inclusive con la virtualidad, que hay un montón de mecanismos que nosotros hoy tenemos para poder utilizar. Entonces, en la provincia nosotros no hemos tenido todavía la adhesión a la ley, sí se viene trabajando en el marco de la ley, y también, como planteaba, si bien se han incrementado muchos psicólogos, hay una faltante muy grande, que creo que esto pasa a nivel federal, y en el encuentro del Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental decíamos en varias mesas la necesidad de psiquiatras y psiquiatras infantos juveniles. Entonces pensar estrategias también como para ver de qué manera podemos ir
incrementando estos recursos que son fundamentales. Me gustó mucho lo que dijo Lu, trabajar con usuarios y familiares. Ellos nos tienen que marcar un poco el rumbo y el camino para acompañar, para contener y poder hacer efectiva esta ley. Y también me parecía muy importante, y con esto cierro, de que si bien hay muchas provincias que cuentan con planes provinciales de salud mental, impulsar a que las provincias que aún no contamos, como la nuestra, podamos construir un plan provincial que nos permita un diagnóstico inicial de la provincia con organismos gubernamentales, no gubernamentales, ámbitos privados, usuarios, familiares, y poder armar planes de acción para cada una de las provincias que aún no contamos con este plan, que sin duda me parece fundamental para no solo la aplicación de la ley a nivel federal, sino también dentro de las provincias la especificidad que cada una de las provincias cuenta, y en este caso una del norte del país. Así que realmente es un honor poder acompañarlos desde Formosa. Tenemos un equipo lindo aquí en la provincia para trabajar de los distintos sectores que fui mencionando, así que a disposición, y realmente esperamos que este encuentro, si bien está cerrando el año, nos impulsa a que el 2025 podamos hacer efectiva esta capacitación obligatoria, los planes provinciales, y empezar a pensar estrategias para que la ley efectivamente se cumpla, porque vamos a escuchar distintas provincias a lo largo de este encuentro que han hecho un trabajo maravilloso, y sí se puede un país sin manicomios. Eso es algo que tampoco nosotros tenemos. Nosotros en la provincia no tenemos manicomios, pero sí hay derivaciones a Chaco y a Misiones, que sé que están trabajando, particularmente Misiones, en poder modificar estos espacios. Así que desde el norte a disposición para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Mónica Baccaro del Foro Federal La Pampa, también de modo virtual. Hola, buenos días. Bueno, un gusto tener la oportunidad y estar en este evento. Bueno, por razones de tiempo escribí algunas cositas que voy a compartir. En La Pampa no existen monovalentes, sino servicios de salud mental que están ubicados en la zona sur, centro y norte de la provincia. Partimos de la consigna que la salud mental debe ser puesta en valor siempre, como así también todas y todos podemos atravesar un evento de salud mental en algún momento de nuestras vidas. La llegada de la Ley 26657 y su espíritu en el respeto a los derechos humanos vino a poner marco legal al trabajo que hacíamos artesanalmente. A partir de la atenta escucha a las personas usuarias y sus familiares, fuimos aprendiendo que habilitar los relatos en primera persona nos permite construir consensos para responder a las demandas de quienes llegan con un sufrimiento mental y requieren ser alojadas y alojados desde una posición ética, con miradas desde el compromiso social, con escucha despatologizadora en clave de géneros y derechos humanos. Sin un sustento legal que enmarcara estas prácticas, la comprometida tarea que realizábamos se tornaba en voluntarismo. La desmanicomialización no está únicamente en derribar los muros. El proceso de transformación y de construcción de teorías y prácticas nos interpela como trabajadoras y trabajadores de la salud mental, y transmitir esas propuestas se constituye en una gran responsabilidad para todos y todas quienes transitamos los espacios de cuidados en el ámbito que sea. Desde el primer momento en la defensa de la ley de salud mental, consideré trabajar el artículo 13 del capítulo 6, que nos incluye como trabajadoras y trabajadoras y habla de la necesidad de la capacitación permanente, la protección de la salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. En nuestro territorio, yo estoy en una población a 130 kilómetros de la ciudad capital, donde se viven otras experiencias, por lo tanto, trabajamos mucho con la comunidad y hemos tenido una experiencia que quiero compartir, que ha sido con los cadetes de la Escuela de Policía. Hicimos una transversalización de la ley de salud mental con la ley de género, y la verdad que ha sido una muy buena experiencia, porque consideramos que las fuerzas de seguridad también tienen que tener su formación al respecto.
Otra de las cuestiones es el trabajo continuo con los medios de comunicación, informando a la comunidad, como así también visibilizando la existencia del Consejo Consultivo de Salud Mental y Adicciones, creado por ley, del cual formo parte como consejera suplente en representación de la Secretaría de Salud de la APDH. Considerando que salud mental es vivir en libertad y en comunidad, tener acceso a educación de calidad, salud integral, vivienda y trabajos dignos, vivir en un ambiente saludable, es la razón por la cual consideramos que la defensa de la ley es un compromiso de todas y todas. Y también en esta salida a la comunidad intentamos informar y que la comunidad conozca que justamente por lo que vamos es por la plena implementación de la ley. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mónica. Ahora vamos a escuchar a Lorena Mandagarán, senadora provincial del bloque UCR, Más Cambio Federal. Bueno, muy buenos días. Un placer enorme formar parte de este panel y de poner en discusión la Ley de Salud Mental a sus 10 años. La verdad que lo que uno piensa en estos momentos es o hace una revisión de lo que ha acontecido en estos 10 años y en el rol que hoy me toca como legisladora, que hemos hecho también desde la legislatura en función de esta ley. Y me preocupa que cada vez que se habla de la ley se habla en función de su reforma y su revisión, sin tener en cuenta la voz de los verdaderos protagonistas, usuarios y de quienes tienen el derecho de opinar y hacer esta ley, que son los usuarios propiamente dicho. Es fácil pensar en reformas cuando lo que se ven vulnerados son en realidad derechos económicos, derechos particulares, derechos de personas ajenas directamente a lo que es la implementación de la Ley de Salud Mental, y eso me preocupa. Que estemos discutiendo, que estemos viendo qué intereses están afectando por fuera de la ley, que nada tiene que ver precisamente con los usuarios de la ley. Y yo siempre digo una frase: nada de nosotros sin nosotros, y me parece que este es el momento en el que tenemos que escuchar a los usuarios. Todas las campanas son válidas, pero principalmente la campana de los usuarios, porque esta ley viene a poner en valor un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida independiente, a la autonomía, y ningún dispositivo que no esté controlado o estos dispositivos de manicomio están a favor de estos derechos que nosotros peleamos. Entonces me parece que en estos espacios, y agradezco Mónica y los legisladores acá presentes que esta discusión se dé en este marco, que creo que es donde se tiene que dar, pero por sobre todas las cosas que se le dé la voz a los usuarios. Me parece que es fundamental. No digo que el resto de las voces no sean válidas, obviamente un familiar vive este tema, lo vivencia, pero no lo vive y no lo vivencia de la manera que lo hace el usuario, porque es el usuario sobre el que se aplican ciertas condiciones o ciertas herramientas que nada tienen que ver con lo que está en la ley. Y a veces es difícil, es fácil decir que cuando algo no funciona hay que modificar la ley. Y en realidad yo lo que creo que es cuando algo no funciona, lo que hay que revisar son los mecanismos de implementación por los que la ley no funciona. Y nosotros lo que hoy vemos, o hemos discutido largamente en el foro, es que el problema de la ley no es la ley, sino la implementación, la mala implementación o no la implementación de la ley. Así que nada más, a disposición desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires y poniendo obviamente mi grano en esta lucha por la implementación real de la Ley de Salud Mental. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahora también de modo virtual vamos a escuchar al licenciado Gabriel Ciccone, calculo que estará bien dicho, Foro Federal de Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pedido. Tengo entendido que hay usuarios y familiares en sala de espera virtual. Si por favor podrían darles el ingreso. Les agradezco mucho. En principio, me gustaría que hablemos de un tema que siempre es complicado, que es el tema presupuesto.
y generalmente tendemos a pedir recursos y presupuestos para poder hacer que las políticas se implementen. El tema de la ley no es un tema legislativo. La ley legislativamente, el trabajo legislativo de la ley fue hecho, y de hecho fue hecho de manera excelente, se puede decir, porque además es una ley que es modelo en el mundo. El problema de la ley es del ámbito ejecutivo, que no se ejecutó. Y cuando se dice no se ejecutó, uno habla de presupuestos, porque toda política pública sin presupuesto es una expresión de deseo. Durante los años 2018 y 2019 se hicieron, desde la Dirección Nacional de Salud Mental, se hicieron algunos trabajos que son realmente importantes porque marcan datos concretos de cómo está la salud mental en el país. Y uno de los datos es un estudio de costos que se hizo, donde en las conclusiones dicen que uno de los principales hallazgos del estudio ha sido que el modelo comunitario, es decir, el modelo que auspicia la ley, que ordena la ley, es costo efectivo respecto al modelo hospitalario monovalente. Es decir, es más económico en el mediano y largo plazo. Aclara, bajo escenarios de gestión eficiente. Esto quiere decir optimizando los recursos. Esta optimización de recursos se puede hacer siempre y cuando uno logre cambiar la forma de trabajar. Si seguimos trabajando de la manera clásica con me anoto, lista de espera, entrevista de admisión, turnos individuales como única respuesta a los padecimientos mentales, bueno, esa modalidad siempre va a ser un cuello de botella, no alcanza. Pero si aprendemos a utilizar las herramientas comunitarias, territoriales de atención, seguramente va a ser no solamente un beneficio para la persona que padece, va a ser un beneficio para los trabajadores de la salud, va a ser un servicio para el sistema de salud, pero también va a ser un servicio para toda la comunidad en general, porque la salud mental es transversal y también implica una dinámica de construcción social, con lo cual toda la sociedad va a estar satisfecha y beneficiada con la aplicación de la ley. ¿Cómo se aplica la ley? Bueno, cambiando el modelo de atención. Aquel modelo de atención que Del Bosco lo pinta muy bien en los años 1400 en la pintura La Piedra de la Locura, que es el modelo manicomial, médico, biologicista, hay que cambiarlo por un modelo del siglo XXI, que es el modelo comunitario, solidario, territorial. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Carolina Juárez del Foro Federal de Jujuy, también de modo virtual. Quiero contarles que se incorporaron recién al panel también la diputada nacional Mónica Fein y la diputada nacional Margarita Stolbizer. Escuchamos entonces a Carolina. A Carolina Juárez. Tuvo un inconveniente. De Jujuy no está. Todavía Bien. no pudo ingresar. Entonces seguimos con Gladys del Valle, expresidenta de Asociación Argentina de Ayuda a la Persona con Esquizofrenia, APEF. Buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, soy familiar, así que vendría a ser algo así como la mala de la película, digo yo, porque somos los que traemos la realidad, los que compartimos vivencias. Desde que estoy en el foro, la verdad que es un placer y un honor, porque a veces podemos escuchar comentarios de lo que pasa aquí o allá, pero desde el foro estamos en constante contacto con nuestros compañeros a lo largo y ancho del país. Bueno, voy a tratar de decirles todo, porque siempre tenemos mucho los familiares y usuarios para decir. También somos muy pocos los que nos animamos a hablar. Por ejemplo, acá faltaría Juan Benítez desde Chaco, que creo que no sé si está, pero tendría que estar. Está Caro de Acufa, creo, de Bariloche. Pero bueno, acá en Cava estoy yo,
la que doy la cara. Quiero contarles que la realidad es que faltan muchas cosas, porque hay muchísima demanda y cada vez más. Por ejemplo, es un problema muy grande conseguir un turno. Mi hermano, por ejemplo, no tiene psiquiatra desde el mes de febrero porque no lo pudimos pagar más. Y era una psiquiatra, su psiquiatra de toda la vida, que era más una amistad, la que teníamos un arancel de amigo, pero no pudimos. Y ella nos bancó hasta que pudo. Seguimos buscando un turno. Por suerte, él está compensado, sigue su tratamiento, todo, pero no es el hecho. Ellos necesitan, aunque estén bien, necesitan, aunque sea una vez al mes, hablar con un psiquiatra. Y para que vaya viendo también si esa medicación que hace tanto tiempo que toma, mi hermano hace 30 años, es la que puede seguir funcionando. Se dice que si funciona un tratamiento no hay que cambiarlo, así que eso nos enseña. Así que ahí vamos, pero también tiene un entorno que lo acompaña y que está atento, cosa que no ocurre siempre. Les quiero contar que hay muy pocos dispositivos, como les decía, pero, por ejemplo, quieren cerrar el Centro de Salud Mental número 1 de la calle Manuela Pedraza porque quieren vender el terreno, una ridiculez, ¿está? Como quisieron cerrar también el Bonaparte. Entonces, ¿qué quieren hacer? Tras que no hay dispositivos, nos sacan lo poco que hay. No. Y esto es acá en Buenos Aires, donde tenemos varias posibilidades. En las provincias, o acá en la provincia, aunque sí hubo avances, también faltan muchas cosas. Es fundamental. Y profesionales, ni les cuento. Porque a veces está el lugar, pero no hay profesionales, o hay uno, y no dan abasto. Tenemos que cuidar también la salud mental de ellos. Nos tenemos que cuidar entre todos. Lamento informarles que nadie está libre de que en algún momento de su vida pase por una situación de salud mental. Y no es fashion, tener depresión ni tomar clonazepam, no es fashion, es serio, pero no se toma en serio la salud mental. Entonces pedimos la plena implementación. Otro detalle, los que estamos a favor de la ley no tenemos cámara en los medios, solamente se escuchan, yo diría mentiras, porque yo tuve la suerte de participar de cuando se estaba por sancionar la ley y todo. Y muchas cosas son mentiras de las que dicen. Por ejemplo, que no se puede internar, es mentira. Por ejemplo, que no fueron invitados en esa época, hace 14 años, que no fueron invitados los profesionales, los psiquiatras a debatir. Es mentira. Yo les puedo dar nombre de quienes estuvieron representándolos. Bueno, les quiero hablar un poquito, porque se me termina el tiempo, de las provincias, la atención en las provincias. Escasea, como en todos lados, pero especialmente en los pueblos chiquitos. El foro está acompañando y se movilizó mucho, en especial nuestra compañera desde Río Gallegos, que está virtual, la estoy viendo. Hay un pueblito en Córdoba que se llama Arias. Después de mucho trabajo, de mucha insistencia, hay una familia que tiene 2 personas con problemas de salud mental. Esa hermana se hizo cargo, es una hermana presente, recorrió todo, tuvo que pedir hasta por favor que atendieran a sus hermanos. Lo logramos después, como le decía, de insistir muchísimo y le recalcan constantemente como que fue como un favor que le hicieron de trasladarse de Córdoba capital al pueblito de Arias que queda al límite con Santa Fe. Es una vergüenza. Entonces, se logró la internación de uno de los usuarios. Pero el después, ¿cómo va a ser? Porque en algún momento le van a dar de alta y si no hay equipo, no hay nada, ¿qué hacemos? Es la historia sin fin. Entonces, por favor, todos los que nos puedan ayudar de todos los lugares que sea, unámonos para que esto sea una realidad, que no cierren los lugares de atención y que haya más profesionales, porque los profesionales entendemos que tienen sus problemas, no les pagan bien, están agotados, están, como se dice comúnmente, con la cabeza quemada, pero los necesitamos.
¿Y qué hacen? Se van a los consultorios y todo el mundo no puede pagar los consultorios. Así que, bueno, se me terminó el tiempo, hay mucho más, pero gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Gladys. Antes de continuar con la lista que teníamos acá prevista, le voy a dar la palabra a la diputada Natalia Sarapura porque va a tener que dejarnos. Entonces, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero saludar y reconocer la importancia del Foro de Salud Mental, agradecerle su incidencia, su sensibilización y su compromiso para todo lo que fue el debate de ley bases que han generado una reflexión y un posicionamiento que ha ayudado a poder seguir teniendo la posibilidad de evaluar la ley. Quiero reconocer su carácter federal. Quiero dejarles dos saludos. Por un lado, el saludo de la diputada Carla Carrizo, que integra la Comisión de Salud, que me ha mandado un mensajecito que les exprese la imposibilidad de estar en esta sala. Ella es autoridad de la Comisión de Salud, pero ha tenido una dificultad en su agenda. Y el saludo de la doctora Carolina Juárez, que es la responsable del área de salud del gobierno de la provincia, que también nos deja su saludo. Me parece importante decir y reafirmar que claramente ustedes los dicen siempre que cuando hablamos de la salud mental estamos hablando de no solo un derecho humano que se debe respetar, sino del rol central que debería tener en el ámbito de la política pública de salud. Y ustedes siempre han sido muy claros en eso, en un contexto muy difícil, en un contexto donde se pone en discusión y en debate el rol del Estado presente y garante de derechos, el rol de la política pública, un escenario de mercantilización de toda la salud, ¿no? Hay como una vocación, un cuestionamiento al abordaje de los derechos humanos. Es decir, que cuando hablamos de derechos humanos en todos los ámbitos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, está cuestionado, digamos, en una decisión de financiamiento y de que el ajuste no solo tiene que ver con tocar los sectores más vulnerables y los dispositivos clave de la garantía de derechos, sino también un de financiamiento a las provincias que va hacia la carga mayor de las provincias. Ese es el escenario en el que estamos analizando la ley, el escenario político, el escenario nacional, con una mirada de tenue crítica y observancia al gobierno nacional en algunos temas, pero de un grado de acompañamiento que a muchos de los que tenemos compromiso social, conciencia de derecho, visión democrática, todavía nos sorprende y nos interpela todos los días de cuál es el rol, el papel, y creo que nos debería movilizar, dinamizar, organizar a todos para ver cuáles son los desafíos sociales que tenemos o culturales que tenemos. En ese contexto, esta evaluación no debe centrarse solo en el valor de la ley, como se ha dicho acá, del marco legal que le ha dado, del reconocimiento de un abordaje respetuoso que le ha dado, del marco de dignidad, de los desafíos que tenemos por la aplicación de los financiamientos, sino que yo les hago una invitación a poder tener una mirada integral y poner también sobre el análisis de la aplicación de la ley las buenas prácticas que se han ido logrando y los esfuerzos que se han hecho locales, inclusive la propia experiencia del Foro de Salud Mental de reunir en un mismo espacio todas las miradas, porque si no, una de las mayores críticas al carácter evolutivo del derecho, cuando nos quieren cuestionar que seamos una sociedad que consagra nuevos derechos, es que dicen, se crean leyes que después no se pueden cumplir, que son incumplibles, que no son viables. Nosotros como nación tenemos muchos desafíos. Nunca hemos superado la grieta de la Argentina que llegó de los barcos de la Argentina misionera, de la selva misionera, de la Puna Jujeña y la Patagonia y de la Argentina indígena, del centralismo y del federalismo. Tenemos muchas cosas pendientes como nación, pero si hay algo que tenemos que abrazar en esta construcción que hemos hecho es que somos una nación que hemos abrazado la cultura de los derechos humanos y que tenemos que generar procesos de asumir los desafíos. El debate del federalismo y de la aplicación de las políticas públicas de carácter federal
transversaliza todos los grandes temas, porque cuando analizamos la aplicación siempre tenemos que reconocer que llegamos desigual a todas las provincias y que en todas las provincias llegamos desigual, digamos, en cada provincia hay un Buenos Aires y es decir, en todas las provincias hay un pueblito donde todavía no tiene un dispositivo, una acción, más allá de que podemos decir que hemos avanzado, o sea, nosotros podemos dar cuenta en la provincia de que tenemos un número de emergencia para la salud mental, que hemos aumentado los dispositivos, que hemos creado protocolos para los abordajes de situaciones especiales con una visión de enfoque transversal. Podemos dar cuenta de algunos avances, pero la presencia en el territorio sigue siendo un desafío. Así que yo quiero dejar esa reflexión, ratificar mi compromiso como diputada del bloque de la Unión Cívica Radical, con todas sus diversidades, que tenemos compromisos con esta mirada respetuosa de la política pública, de los derechos humanos, de los derechos de las personas. Me toca estar en 3 comisiones que hemos discutido, abordado, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Discapacidad, donde han tenido en la Comisión de Adicciones. Desde esa participación asumo el compromiso de acompañar las acciones que el foro, la actitud legislativa que siempre tenemos de exigir, de reivindicar la ley, de exigir el cumplimiento, de hacer pedidos de informes. Sin duda tenemos que también, a la hora de evaluar, poder poner sobre las mesas las buenas prácticas, no solo los desafíos pendientes, sino los avances que hemos logrado tener para que nos inspire, nos fortalezca y también se dé cuenta que hay desafíos para la aplicación, pero también hemos avanzado en tener un marco legal, en mejorar los abordajes con todos los pendientes. Les quiero dejar el saludo al foro y a todos los que están en este espacio. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces escuchando ahora a Carolina Montesino, también de modo virtual, y del Foro Federal de Río Negro. No sé si se me escucha. Buenos días. Mi nombre es Carola Montesino. Soy la presidenta de ACUFA, de una unión civil de compañeros, amigos, usuarios y familiares de salud mental. Bueno, estoy un poquito nerviosa. Para mí es súper importante que nos escuchen. Estamos en la defensa de la ley. Nosotros antes estábamos por la implementación de la ley, pues nos llevaron a defenderla. Bueno, yo soy de Río Negro, que tiene una ley, la 2440, desde 1991. Y es un claro ejemplo de que se puede estar sin manicomios, de que se puede implementar la ley. Aún en crisis de los usuarios, de internaciones involuntarias. Hay que buscar las estrategias y nosotros damos fe de que eso está pasando, de que pasa. Yo creo que la ley es riquísima. No podemos sacar una ley que nunca fue implementada en su plenitud, porque le vamos a dar un zarpazo a la salud que va a ser terrible. Estamos hablando de muchas vidas. Yo creo que se siente cada vez más, ya sea por el consumo problemático, por estrés. La salud mental es eso, o sea, si nosotros ahora no implementamos la ley cuando ni siquiera se le dio el presupuesto que en un principio fue votado para que se dé, ahora quieren cambiar las leyes con cosas que no están pasando, porque no es que no se pueda internar a un paciente en crisis, es que se lo respeta.
es que no se lo puede internar por medio de un juez, como en el año 1840. Queremos volver para atrás. Es tan rica que para internar a alguien no tiene que ser una sola persona. No viene el hermano, no viene el padre, no viene el marido, no viene un juez. Tiene que haber un equipo y no un solo profesional. Tiene que estar un equipo en conjunto para internar a un usuario. Y yo tengo acá, me cambio de lugar porque voy a mi lugar de trabajo. Yo tengo acá la ley nacional que me dieron hace mucho, cuando yo soy tía de mi sobrina padece esquizofrenia y la llevaban a internar a un manicomio, cosa que para mí era terrible, y creía que había otras salidas, que había otros dispositivos. Y la ley dice en el capítulo, los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de... Me equivoqué, discúlpenme. Pero bueno, dice bien claro que no se puede internar. La internación, dice en el capítulo 15, debe ser lo más breve posible, en función de criterio terapéutico interdisciplinario, tanto de la evaluación del paciente como cada una de las internaciones del equipo interdisciplinario debe registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemas sociales. Es muy clara la ley. Tiene que haber más dispositivos, más redes, más salud mental comunitaria. Eso. Si van a cerrar, nosotros queremos el cierre de todos los manicomios. A eso apelamos. Pero yo tuve la oportunidad de ir a Chile y habían un centro clandestino, lo habían transformado en un centro cultural para pacientes con salud mental. Bueno, nosotros aspiramos a eso. No que vendan las tierras, no que cierren el Moyano y abran otro edificio, no. Queremos que sean centros culturales, queremos que hayan huertas, que ellos puedan dignificar la vida, los usuarios. Por eso es la implementación total de la ley. Eso es lo que digo. Muchas gracias, Carolina. No, iba a agregar que tienen que ser los profesionales formados, el Poder Judicial formado y los políticos formados. Eso es lo que hace falta, porque si no esta discusión no estaría. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a vos, Carolina. Ahora vamos a escuchar al doctor Ignacio Sáenz del Foro Federal Santa Fe, también de modo virtual. Hola, buenos días. Gracias por permitirme participar. Y además quiero decir que no solamente es un honor estar en este foro, sino también fue un honor poder haber participado en esta historia desde la apertura democrática en Argentina. Toda la experiencia que realizamos junto a Hugo Cohen, cuando estábamos juntos en la formación, en la carrera de salud pública de la Universidad de Córdoba. Y vivir todo ese tubo Río Negro de transformación que hoy claramente Carolina plantea con nitidez cómo eso perdura y se sostiene en el tiempo. También tuve la suerte de participar del proceso de transformación de la salud pública del doctor Wiener, que fue un gran intendente y gobernador de nuestra ciudad, yo soy de Rosario. Y hoy tengo la suerte de estar también viviendo en una provincia con el gobernador Pujol y Escaglia, que han planteado un reconocimiento a la temática de la salud mental. La ministra de Salud, al inicio de su gestión a principios de este año, la doctora Ciancio, planteó muy claramente que los dos ejes del ministerio iban a ser la regionalización y la temática de la salud mental. Bueno, yo que trabajo en la universidad, soy el director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones, hemos comenzado a tener conversaciones con ellos y estamos planificando trabajos en conjunto. Pero no solamente eso, sino que en realidad
hace un mes atrás firmamos un convenio con el intendente de nuestra ciudad, la ciudad de Rosario, con el rector de la Universidad Nacional de Rosario y yo como director del observatorio, para empezar un proceso de capacitación de todos los recursos humanos, médicos, psicólogos, abogados, enfermeros, trabajadores sociales, en los distintos sectores de la salud. ¿Por qué? Porque colocamos dos ejes centrales, de los cuales también el Consejo Deliberante los determinó como esenciales: el alto índice de suicidio y el tema de los consumos problemáticos. Por eso les digo que en realidad he sido un privilegiado en ese sentido, porque he participado en esos procesos en la historia democrática en Argentina, y hoy participo en Rosario y en la provincia de Santa Fe de un proceso también que espero que sea de transformación y profundización de la ley 26.657. También quiero retomar algo que decía Jessica al principio respecto al tema de la capacitación y recordar que cuando se sancionó la ley de salud mental, la 26.657, se planteó también unas recomendaciones que era comenzar a trabajar en todas las universidades un proceso de cambio y de formación, porque de nada nos sirve tener después egresados que ni siquiera conozcan en su proceso formativo, sean abogados, sean médicos, sean psicólogos, sean enfermeros, trabajadores sociales. De nada sirve que tengamos que egresen de nuestras universidades sin tener conocimiento del importante instrumento que es la aplicación plena de esa ley. Por eso simplemente quería plantear brevemente esta instancia que tenemos. El problema de la capacitación es un elemento central, justamente para poder avanzar al sostenimiento de esta ley, para poder generar un servicio a la salud mental en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Xavier Oñatibia, ex decano de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de Psicología Forense, también de modo virtual. Buen día, muchas gracias. Quiero agradecer a los señores legisladores y legisladoras el espacio de encuentro y de escucha y el tiempo que nos dedican en esta etapa del año que sabemos que es muy compleja. De los múltiples aspectos que integran la Ley Nacional de Salud Mental, en este pequeño tiempo voy a seleccionar uno que quisiera poner en el foco, que es un tema que a menudo se distorsiona y se presta a confusión y es motivo de controversia. Me quiero referir al tema de la internación, tanto sea voluntaria como involuntaria. Se ha dicho con error que esta ley no permite la internación. Esto es claramente falso. ¿Por qué decimos eso? Porque la Ley Nacional de Salud Mental dedica un capítulo entero al tema de la internación. Se trata del capítulo 7, que contiene 16 artículos específicos que se refieren tanto al tema de la internación voluntaria como involuntaria. Además de otros tantos artículos, como el que mencionó Carolina recién, que se vinculan con el tema de la internación de manera colateral. La normativa de este modo prevé de manera exhaustiva, precisa, abarcativa el tema de la internación voluntaria e involuntaria. La dificultad en buena parte reside en que no se aplican otros artículos de la ley que tienen que ver con la creación de dispositivos o de adecuaciones hospitalarias para poder implementar lo que aquí se establece. De nuevo, el problema no es la ley, el problema es que no se implementa plenamente la Ley Nacional de Salud Mental. Y se refiere a la internación, esta ley, con una mirada profundamente humanista, humanitaria, cuidadosa de la integridad, de la dignidad y de los derechos de las personas con padecimiento mental, poniendo el cuidado a través de un abordaje interdisciplinario, desde el conocimiento científico, desde los intersaberes, que además tiene como resguardo la mirada judicial, la acción judicial, dado que el juez debe tener de manera regular informes respecto de qué sucede, cómo avanza o no ese tratamiento en el caso de las internaciones involuntarias. Es decir, que está la salvaguarda de la justicia, incluso para rectificar o cuidar de algún error o dificultad que se presente en esa temática. Esto me interesaba traerlo
porque se utiliza a menudo como un argumento causal para la modificatoria de la ley. Entonces quiero dejar bien claro, aprovechar este pequeño momento, para dejar bien claro que la ley es sumamente consistente, contundente, clara y exhaustiva respecto de la problemática de la internación. Se utiliza por este argumento diciendo que no hay o que no prevé la internación desde el desconocimiento o quizá en pos de otros intereses que se verían favorecidos con la modificatoria de esta ley o direccionar las internaciones con otros sentidos. Bueno, en virtud del tiempo, quiero agradecer este espacio y aprovechar, por último, me desempeño como prosecretario de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata y hemos avanzado recientemente con cursos interdisciplinarios en introducción a la Ley de Salud Mental, a la Ley Nacional de Salud Mental, con estudiantes de 4 facultades diferentes, que ha sido realmente muy auspicioso. Quiero decir que hay un interés en el estudiantado en esta propuesta, en el espíritu de la ley, en la metodología, en la propuesta, en la dirección que esta sabia ley plantea. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a la doctora Laura Goldberg del Foro Federal de Tierra del Fuego, también de modo virtual. Está silenciada. Seguimos, Laura, sin escucharte, ¿eh? Habría que habilitar. Ahora sí, perfecto. Ahí está. Bueno, de vuelta. Aprovecho para saludarlos a los miembros del Consejo del Congreso de la Nación. Muchas gracias por la invitación. Me presento ante ustedes como representante del Foro por la aplicación de la Ley de Salud Mental en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Soy médica psiquiatra, especialista en salud comunitaria. Trabajo actualmente en la Dirección de Atención Primaria de la Salud, en el CAPS número 6, y formo parte del programa de cannabis medicinal. Soy parte integrante del colectivo de reflexiones sobre el consumo. Tierra del Fuego es pionera en la sanción de leyes humanitarias en la Argentina, demostrando un fuerte compromiso con la protección de los derechos humanos y la inclusión social, como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de adhesión a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, la creación de la Ley de Cannabis Medicinal Provincial a la espera de su reglamentación, respetando también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y brindando los apoyos necesarios para su autonomía. En la provincia no existen manicomios ni hospitales monovalentes. Sin embargo, hoy me presento no solo para celebrar nuestros logros, sino para visibilizar los desafíos que aún enfrentamos en la construcción de un sistema de salud mental que garantice los derechos humanos. Tenemos que continuar debatiendo los consumos problemáticos y no problemáticos en estos tiempos de tanta inmediatez. Y en Tierra del Fuego, al igual que el resto del país, necesita con urgencia que la Ley Nacional de Salud Mental se aplique en su totalidad. El presupuesto destinado a la salud mental debe ser mayor que el que tenemos actualmente. Es necesario un compromiso real, una inversión que refleje la importancia de la salud mental en la vida de todas las personas. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el 2022, la tasa de suicidios en la provincia de Tierra del Fuego se ubica entre una de las provincias con mayor tasa de suicidios en toda la Argentina, superando la media nacional. Entonces, ¿por qué es crucial trabajar en la prevención y promoción de la salud? Porque cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede verse afectada por un padecimiento mental. Comprender esto desde un enfoque integral de la salud es fundamental para superar los prejuicios. Necesitamos implementar políticas públicas que promuevan la equidad social. Modificar los determinantes sociales es esencial para promover la equidad en salud mental, porque estos factores como la pobreza, la dificultad al acceso, la discriminación, la violencia, influyen directamente en el bienestar psicosocial de las personas.
La pérdida de las fuentes de trabajo generan graves consecuencias en la salud mental de la población. Al mejorar las condiciones de vida y reducir las desigualdades, se crea un entorno más favorable para la salud mental de toda la población. Avanzar en la construcción de una nueva política de drogas para terminar con las contradicciones y la tremenda tensión que se genera con la vigencia de la ley de estupefacientes, con las leyes respetuosas de los derechos humanos como la ley de salud mental y la ley de cannabis medicinal. Es fundamental generar espacios de capacitación continua en relación a la temática de la ley de salud mental. ¿Qué significa un cambio de paradigma desde los derechos humanos? Significa dejar atrás un modelo basado en el encierro, en la medicalización, en la tutela, para avanzar hacia un modelo de atención centrada en la persona, que respete su autonomía, el empoderamiento, el autocuidado y su derecho a la participación. Necesitamos posicionarnos sobre un paradigma de derechos humanos, que es la clave para seguir avanzando. Humanizar la atención, brindar servicios basados en la empatía y en el amor, dejar las prácticas que vulneran los derechos y que generan sufrimiento, como las internaciones prolongadas e involuntarias. Recordemos que la internación debe ser considerada como una internación excepcional frente a la crisis. Debe realizarse en periodos breves y con consentimiento informado previo. Consideramos que fortalecer el trabajo intersectorial, coordinar entre acciones de educación, justicia y desarrollo social para garantizar una atención integral con más dispositivos comunitarios preventivos, para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. Los invito a trabajar en la construcción de una sociedad que priorice la salud mental, que reconozca su importancia y garantice los derechos de todas las personas. No hay salud sin salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Hugo Cohen, médico especialista en psiquiatría, salubrista, es ex asesor en salud mental para Sudamérica de la OPS-OMS. Muchas gracias, diputada Mónica Macha. El agradecimiento por habernos abierto la puerta de esta casa, a vos y a cada uno de los legisladores y legisladoras presentes. Tenemos aquí parte de la historia. Mónica Fein, revisando papeles, integró la Cámara de Diputados en el 2010, cuando se aprobó la ley. No sé si Margarita también estaba, pero yo la vi por la Comisión de Salud. No estabas en la Comisión de Salud. Así que, bueno, gracias y también al equipo, a Gaby y a Leila por el trabajo extraordinario que han hecho para que esto se pudiese concretar. Los que estamos acá hoy, 30, 40, más en las redes, estamos convocados por el principal problema de salud pública de nuestro país y de la región, según los datos de la OMS. Los problemas de salud mental, los trastornos neurológicos, degenerativos y las lesiones representan más del 30% de los problemas de salud pública. O sea, a los fines epidemiológicos estaríamos ante una verdadera pandemia si tomamos la población afectada. Ahora, evidentemente, algo sucede, y está estudiado, de que no se expresa, creo que algo ya lo dijo Gladys, en cuanto a que públicamente esto emerja. Señores, tenemos estos problemas, tenemos que atender y tenemos que resolverlos. Y evidentemente la vergüenza, no es lo mismo salir a pedir por diabetes o por hipertensión que salir a pedir por depresión o trastorno bipolar, ¿no? Cualquiera puede pensar qué va a pasar a la vuelta de la licencia si uno se fue por depresión o un trastorno bipolar que si se fue por una descompensación diabética. En este caso cualquiera vuelve, en el primer caso la realidad no siempre ayuda a reintegrarse. Esto, como les decía, bueno, lo plantea claramente la OMS con cifras. Nosotros como foro nos constituimos hace 2 años. Yo retomo algunas de las intervenciones y resalto desde mi punto de vista algunos aspectos, obviamente personal, ¿no? Lo formamos hace 2 años impulsando algo que parecía realmente
extravagante o delirante, que es juntar a los distintos representantes de distintos partidos políticos detrás de la aplicación de una ley. Y seguimos a 2 años con vida, y eso no está mal, considerando lo que es esta situación en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque entendemos que la salud mental es una política de Estado, debe ser política de Estado, no es una política partidaria. Los procesos de salud mental de cambio llevan mucho tiempo, muchos años, y no pueden ser modificados cada vez que un gobierno cambia. No se alcanzarían nunca los objetivos, los programas no se cumplirían. Y además, bueno, que la salud mental, como decía, debe adquirir el carácter de política de Estado que trascienda quién está a cargo del Ejecutivo, del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. La misma OMS, como mencionó acá la diputada Sarapura, en enero de este año que tuvimos la oportunidad de tener la reunión con los diputados para que no se avanzara en derogar la 26657, que la intervención de los diputados fue muy positiva en este sentido, porque se inhibió ese planteo. Decía la OMS que la situación en la Argentina, con el cambio, con la derogación de la 26657, entraría en un retroceso muy severo, pero que también señalaba que a pesar de que transcurrieron 13 años y distintos gobiernos de distinto signo político, ha habido serias dificultades en la aplicación de la ley. O sea, lo que cada uno acá manifestó, efectivamente así es. Pero hay que puntualizar, creo yo, hay que objetivar, porque si no, serias dificultades se pierde ahí y hay mucha gente que tiene derecho a decir, pero yo trabajo todos los días, me rompo el lomo, cobro 2 pesos y ahora me vienen a decir que yo no trabajo, no hago bien las cosas, y no es eso. Es, por ejemplo, que el presupuesto que debía ser del 10% hoy todavía sigue en 2.5%. Entonces, este es un primer gran desafío. O sea, como dijeron ya los colegas, el problema no es que es una mala ley. El problema es que nunca tuvo el financiamiento básico mínimo para ser aplicado. Empecemos por ahí. Fíjense ustedes qué interesante, el artículo 32 que habla de esto del 10% del presupuesto, y que insisto, en el presupuesto de este año creo que está en el 2.5, 2.4, el artículo 32 en su reglamentación dice sin reglamentar. O sea, acá se nos pasaron elefantes volando por delante de los ojos, ¿no? O sea que con ese punto ya tenemos objetivación de qué no hubo y qué habría que hacer. El segundo punto, la capacitación, ya lo dijeron todos los colegas. Acá hay que actualizar la formación de los psiquiatras, de los psicólogos, del equipo general de salud y de la propia comunidad y los familiares y las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque no se tiene preparación. ¿Y esto por qué? ¿Porque son malos agentes, profesionales, personas? No, es que las cátedras no se adecuaron al avance de la ciencia y las reformas legales y sociales en el mundo. Pasó igual con el HIV. Podemos hacer historia en la medicina y hay muchas situaciones donde la realidad fue por delante de la academia y la academia tuvo que ponerse al día. Entonces hay que capacitar, no hay herramientas, y esto también es cierto, por ejemplo, ante una urgencia, para atender a una persona en una guardia elemental. Entonces de ahí vendrá seguramente que no se interna, que sí se interna, que lo rechazaron o no lo rechazaron. Falta el paso previo. No me voy a extender más. Yo quería hacer un planteo. Lo hago en forma personal, que quede claro, no es como foro, porque como foro no se ha consensuado aún. Pero tomando una consigna que está muy vigente en la Argentina de hoy, no hay plata, yo creo que en salud mental hay plata y mucha plata. Cuando uno considera los enormes territorios, terrenos, tierras valiosísimas, donde están enormes pabellones, donde la gente vive mal,
distribuidos en todo el país. Ese dinero no lo planteo para hacer edificios y negocios inmobiliarios. Ese dinero debe ser utilizado en desarrollar, elaborar un plan de salud mental que devenga en centros comunitarios de salud mental en los barrios y en la cercanía donde la gente vive. Que quede claro, porque a mí ya me declararon persona no grata 8 entidades de la psiquiatría justamente cuando se aprobó la ley, ¿sí? En esa época yo era oficial de Naciones Unidas y esta figura, que con algunos de ustedes lo comenté, todavía está vigente. Todavía yo hoy en algunos hospitales psiquiátricos no puedo entrar. Pero al margen de eso, el tema es que el plan de salud mental que debería aplicarse, que la ley lo dice claro, inclusive la ley llama a hacer un plan, obviamente que debería convocar a los vecinos, a los familiares, a los pacientes, a los trabajadores, a los gremios, a las asociaciones de profesionales, a todos los actores vinculados para acordar y dar esta vuelta de página en la historia de la salud mental en Argentina. No es posible. La ciudad de Buenos Aires tiene, ya termino, es la que mejor está, tiene el 8% de su presupuesto total de salud para salud mental. Entonces uno dice, pucha, qué suerte. Pero cuando uno investiga ese 8%, el 90% va para 4 hospitales psiquiátricos. Quiere decir que, bueno, supongamos que ahí se atiende bien, pero si investigamos población desatendida, quien no recibe nada en la capital federal, debe ser una enorme mayoría. Según los estudios de la OMS, el 80% de las personas que padecen algún sufrimiento mental no recibe nada. Parte de la epidemia que yo les decía al principio. Entonces, Entre Ríos, 4 hospitales psiquiátricos. Está bien, dejemos, supongamos que atienden bien y hacen bien las cosas, pero la población de Entre Ríos que padece un cuadro depresivo, una crisis de angustia, un intento de suicidio, tiene acceso, tiene dónde ir y tiene, como decía Gladys, continuidad de cuidado para que se recupere y se integre. No tiene sentido, es prehistoria versus historia. Esos millones que significan esas tierras tienen que ser reconvertidas en un plan de salud mental con servicios por barrios, servicios de cercanía, para que cualquiera pueda acceder como cualquier otro problema de salud que sí, mal, regular o bien, sí puede. En salud mental todavía no se puede. Nada más, espero que no me quemen en la hoguera los colegas de los psiquiátricos. Gracias, Hugo. Carlos Castañeto. Bueno, gracias por la invitación. Realmente es un tema que nos compete a todos y como decía recién Hugo y todos los expositores virtuales, me parece que es un tema que lo tenemos que poner muy en vigencia. Es importante y no tienen que agradecer que la invitación, sino es la casa de todos y tenemos que escuchar a todas y todos. A veces se salen leyes y como estas y muchas otras no se implementan. El tema del federalismo y el tema de la salud es un tema, creo que de los 90 que venimos, el hecho de que la salud se haya descentralizado. La nación con respecto a las provincias, el abordaje es muy distinto en las provincias que a veces la competencia que tiene la nación. Yo no quiero reiterar todo lo que se ha dicho acá, me parece que es muy importante el foro, es muy importante las exposiciones, se ha dado un paso, pero creo que hay que dar muchos pasos más para que esto llegue a su concreción. Las leyes, como escuché, no hay que modificarlas hasta que no se estén en plena vigencia. El abordaje integral es importante y por último, quiero decirles que cuando uno reclama que haya presupuesto, significa esto. Significa que haya fondos de coparticipación y no ATN para las provincias y que se pueda exigir en cada provincia que se apliquen esta ley y otras leyes. Así nos pasa también, por ejemplo, con la ley de electrodependientes, que no se está aplicando en algunas provincias, no han adherido. Son chicos que también fallecen por problemas de no tener energía eléctrica. Y este tema para mí no tiene que ser un tabú, tiene que ser un tema que se visibilice, un tema que esté en la boca de todos
y que, como decían todos acá, en cualquier momento cualquiera podemos sufrir y no hay que tener vergüenza. Y me parece que el acompañamiento no es solo terapéutico, sino humano, un acompañamiento familiar, saber que en cualquier familia puede ocurrir y que tengan ese amor, ese derecho, esa participación en la sociedad como la tiene cualquier otra persona. Así que de nuestra parte vamos, y a Mónica y a todas las diputadas presentes y a todos los presentes, decirles que cuenten con nosotros, que si tenemos que hacer esto a lo largo y a lo ancho del país para visibilizarlo, lo vamos a hacer. Así que agradecerles a los que están virtual, a los que están presentes y a los expositores, y a Mónica que ha tenido esta iniciativa para seguir trabajando juntos y que encuentren en esta casa, que es la Casa del Pueblo, a diputadas y diputadas, sin importar de qué bloque pertenecemos, sino acá es un tema de vida, es un tema de salud y es un tema de derecho humano. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Margarita. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por abrir este espacio de conversación. Muchísimas gracias al Foro de Salud Mental, la verdad, con quienes hemos contado en muchas oportunidades. No solo fueron los impulsores principales de la sanción de la ley, sino que, bueno, en los días recientes los hemos tenido aquí opinando sobre los recortes al presupuesto de la Seguridad Social, lo hemos tenido acá colaborando en la discusión de la ludopatía, una problemática tan vinculada, lo que nos ha dado también la idea de la amplitud que tiene el tema de la salud mental. Así que muchísimas gracias por la tarea que vienen haciendo. Vaya también el apoyo, el reconocimiento a quienes no solamente trabajaron en la sanción de la ley, sino con posterioridad en la militancia que tiene que ver con el sostenimiento de la ley, que no es otra cosa que militar en favor de los derechos humanos y que, como muchas otras personas que militan los derechos humanos, han sufrido en este tiempo hostigamientos, persecuciones, descalificaciones, declaraciones de personas no gratas, y me parece que eso también debemos ponerlo sobre la mesa, porque esto tiene que ver lo que a mi juicio es posiblemente uno de los efectos más graves, más importantes que tiene el tema de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental no hablamos simplemente de una patología, hablamos de una cantidad de consecuencias y de efectos que son tremendos. El primero es la discriminación. Y en ese efecto, en ese impacto que tiene en la sociedad, la discriminación sobre las personas que sufren alguna patología vinculada con la salud mental, va también la persecución a quienes defienden la ley porque defienden a esas personas y porque defienden los derechos humanos. Yo creo que a 14 años de la sanción de la ley, estar temiendo por el futuro de la ley, estar teniendo que reconocer que muchísimos aspectos de la ley no han sido ni siquiera implementados, es una vergüenza. Y es una vergüenza para todos quienes compartimos, digamos, y apoyamos la ley y obviamente para quienes formamos parte de este Congreso Nacional. Las discusiones año tras año del presupuesto no han podido asegurar nunca los recursos necesarios para que efectivamente la ley pudiera implementarse. La mejor forma de defender la ley de salud mental es asegurar su implementación, asegurar los recursos que se necesitan, porque todo esto no se hace sin plata, por supuesto. Ahora, la verdad es que no tengo un mensaje positivo para dejar, más allá de que comparto totalmente con Carlos nuestro mensaje de apoyo y de compromiso. Pero la verdad, Javier creo que era el que mencionaba hoy una palabra que para mí siempre es muy importante, que es la cuestión humanista, ¿no? Y él decía, el sentido humanista que la ley tiene, no solo el capítulo de la intervención, es una ley profundamente humanista, y entonces la mala noticia que tengo, la baja expectativa positiva, para ponerlo en otra clave, es que no estamos en buenos tiempos políticos y sociales para defender el humanismo como parte de la acción política, la verdad. Lo estamos viendo no solo porque no hay presupuesto, lo estamos viendo en general. Ayer hemos compartido con Mónica también, con las dos Mónicas, un debate en la Comisión de Salud, por suerte una comisión que reacciona
sesionó ayer a tiempo para discutir el recorte de la cantidad de nuevos requisitos que se ponen con la única intención de trabar el acceso en el PAMI a los medicamentos, la verdad. Es una cuestión gravísima, de una envergadura tremenda, de una crueldad tremenda. Entonces, estamos viviendo tiempos complejos, y por supuesto que todos estos embates van a ir prioritariamente sobre cuestiones como esta, porque hay discriminación sobre el tema de quienes padecen la salud mental, porque hay una cuestión obviamente nada humanista y lo que prima hoy son las leyes del mercado. Entonces, pero ojo que esto tiene que ver con una visión política, ideológica y con el poder, digamos, de quienes están en el gobierno, pero también tiene que ver, y esto para mí es lo más peligroso, con los altos niveles de convalidación social que estas cosas tienen. Hoy hay una sociedad que lamentablemente tiene los ojos tapados, le venden 2 numeritos de baja de la inflación y entonces están perdonando cualquier cosa. Y ahí termino con esto, es tan importante la tarea de las organizaciones sociales a quienes nosotros haremos lo posible para acompañar, pero tratar de sensibilizar. Todo tiene que ver con todo en este país. Todo lo que está ocurriendo tiene que ver con todo. Que no haya una sanción de la ley de presupuesto, que se pretenda cerrar el Congreso o entretener en otros temas justamente para no discutir estas problemáticas, es para que todo esto pase de largo. Para hacer a la gente cada vez más indiferente a lo que le pasa al otro. Estas son cuestiones que nosotros vivimos en la época de la dictadura, lo digo por los más viejos, digamos, que era esa exacerbación del individualismo, del sálvese quien pueda, y podemos entrar en esa carrera, o estamos entrando en esa carrera. Entonces, de parte nuestra, por supuesto, el compromiso, el reconocimiento a quienes lo hacen, pero tengamos el cuidado suficiente y la capacidad de reacción para defender estas cosas en la calle. Esta pelea debe darse con la gente y en la calle. Así que gracias a ustedes como organización social por hacerlo. Muchas gracias, Margarita. Mónica. Bueno, gracias Mónica por la invitación y gracias al foro por su trabajo ininterrumpido. Efectivamente estuve en ese debate, en ese importante debate con participación de tantos sectores que hoy quieren hacernos creer que fue a puertas cerradas, fue a puertas abiertas, con todos los sectores de la sociedad y donde construimos colectivamente una gran ley de salud mental, una ley de avanzada, una ley que planteaba hacia dónde caminar. Obvio que el proceso no iba a ser mágico, iba a ser largo, complejo, difícil, y creo que el foro lo entendió, por eso siguió peleando, trabajando y poniendo en escena. Yo quiero agradecerle porque también fui presidenta de la Comisión de Salud los 2 años anteriores, ahora está Pablo Yedlin, y la verdad que vino un embate de discutir temas de la ley de salud mental. Y también fue el foro y muchas otras entidades las que dijeron, cuidado, que no por temas mediáticos que a veces suceden, terminemos cambiando leyes que necesitan un tiempo, como bien lo decían, para ir para adelante. Yo quiero rescatar mucho la ley de salud mental. Yo viví el cambio de los hospitales generales a hospitales que empezaron a alojar los problemas de salud mental. Hubo un programa nacional, cuando uno habla de políticas, un programa nacional después de la ley de salud mental que permitió los primeros contratos a psicólogos y psiquiatras que pudieran atender las guardias generales en la red, que fue la primera experiencia que hicimos en Rosario con contratos nacionales en lo local para demostrar cuando hay una definición política cómo se va construyendo. Y a partir de ahí, obviamente, que la Nación tuvo un tiempo eso, pero en la red de salud de la ciudad de Rosario existe una guardia permanente de salud mental que sigue permitiendo alojar, sobre todo en la nocturnidad, los fines de semana, y después el equipo permanente que está en cada uno de los lugares. Hemos cambiado la estructura de los hospitales. Yo quiero que, y los invito a ver el hospital infantil de Rosario, que de tener salas solo con camas, bueno, lo decía Ignacio Sáenz, tiene hoy un espacio que aloja las problemáticas de consumos y problemáticas de salud mental para niños, niñas y adolescentes en el hospital, articulando con los equipos de
primer nivel de atención, que hoy son equipos interdisciplinarios donde sería imposible pensar la salud sin un integrante de la salud mental. Y las familias y la comunidad, cómo la ley nos vino a poner en debate que no era solo cambiar el sistema, sino cambiarlo de cara a una sociedad que debía participar, interpelar al propio sistema y interpelar nuestras prácticas. Y ahí estuvieron las familias, la comunidad, ayudándonos a comprender y a seguir comprendiendo cómo articular una problemática que hoy claramente es el problema más grande de salud que tenemos. Yo quiero convocarnos a seguir trabajando en este tema. Obviamente que coincido con lo que aquí se decía, en una idea actual de financiar los sistemas de salud, en una idea actual donde el mercado todo lo resuelve, estar hablando de este proceso humanista, participativo, que el centro es las personas, bueno, estamos lejos, pero la ley de salud mental vino a no solo a llevar adelante un proceso que muchos equipos venían llevando adelante, sino vino a interpelar las políticas públicas y debe seguir haciéndolo, no porque se hayan logrado los objetivos, sino porque esos objetivos sirven para repensar nuestras prácticas y repensar los nuevos desafíos, que bien lo decían aquí, tenemos en consumos problemáticos, que bueno, que son desafíos que obviamente requieren una tarea aún mayor y este Congreso también puede, como lo ha hecho con la ley de ludopatía, pensar en nuevas formas, nuevas estrategias y nuevas políticas. La verdad que quiero defender esa ley, quiero como sumarme al reclamo de muchos y muchas que creemos que lo que ha faltado es la aplicación de la ley, que nos hemos quedado todos en mitad de camino y que es necesario exigir recursos, presupuesto y un plan integral. Y que nada mejor que la comunidad exigiendo, nada mejor que los equipos exigiendo y nada mejor que el foro interpretando ese debate y exigiendo también que no nos equivoquemos y no discutamos. Podemos llegar a discutir la Constitución, que dice el derecho a la salud o el derecho a la vivienda y decir que hay que sacar la Constitución porque no son derechos cumplidos. Bueno, esos caminos sirven para saber que es el objetivo por el que peleamos, por el que trabajamos, por el que caminamos y creo que esa ley de salud mental nos ha servido a muchos y a muchas para saber que es el camino a transitar y exigir que los que tengan y tengamos responsabilidad podamos acompañar ese camino. Así que muchas gracias, Mónica, gracias al foro y a disposición como siempre. Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a tener que cerrar por una cuestión de tiempo y porque por lo menos en mi caso me voy a Plaza de Mayo, que ahora hay una marcha, un acto opositor, por supuesto, y acompañar a las madres de Plaza de Mayo también. Entonces, creo que tuvimos una buena jornada, me parece que todas las expresiones que pudimos escuchar y en esto de algún modo fortalecer la defensa de esta ley de salud mental era parte de los objetivos y creo que en esto también todas las palabras que escuchamos van en ese sentido, en una militancia y en un activismo que tiene permanencia y continuidad, ¿no? Que esto es parte también de la defensa de la ley. Yo quería también traer, pues soy de provincia de Buenos Aires y porque me parece que siempre que hablamos de la implementación de la ley o la falta de implementación, también poder ubicar aquellos territorios donde se está haciendo un esfuerzo y un intento por implementarla. Yo creo que en esto toda la pelea que dimos por sostener el hospital Laura Bonaparte va en esa línea, ¿no? Un hospital nacional que está llevando adelante esa implementación y por otro lado también en la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de Axel Kicillof, también intentando esa construcción de tanto de casas de convivencia o medio camino, centros de salud mental en cada territorio, el esfuerzo que muchos municipios en provincia de Buenos Aires también realizan cotidianamente para poder construir una salud mental diferente, una atención en salud mental diferente. Yo creo que de las cosas que también se planteaban acá en relación a lo difícil que es hablar a veces del padecimiento en la salud mental, cuando nos toca, cuando le toca a un familiar, todo eso que significa, bueno, y cómo lo trabajamos en la familia y en el trabajo y qué decimos, bueno, un montón de instancias que tienen que ver con todo ese trabajo que todavía nos lleva tiempo, nos lleva
la necesidad de esa transformación para que podamos ubicar estos padecimientos en las trayectorias de las vidas de las personas, pero sin la clasificación, sin una cosa que, sin el estigma, ¿no? Que estos también son todos conceptos muy trabajados en este campo. Y el presupuesto y todo eso que implica la complejidad de la salud mental y una característica que tal vez no tengan otro tipo de dolencias o de padecimientos, que es la necesidad de la continuidad, ¿no? Cuando hablamos de situaciones crónicas, y esto es tal vez un elemento muy importante en el campo de la salud mental, porque a veces, tal vez para un tipo de situación que implica una atención concreta o durante un tiempo, pero cuando hablamos de salud mental y de situaciones que se pueden cronificar, ahí sí aparece una estrategia de continuidad, de acompañamiento y de profesionales que puedan también deconstruir a veces el formateo que traen de las propias facultades para poder también ser parte de la implementación de la ley de salud mental, ¿no? O sea, qué profesionales necesitamos que puedan implementar esta ley y claramente ahí también implica esas transformaciones. Finalmente, bueno, quiero agradecer al foro por la confianza y por la disposición para que podamos trabajar de manera conjunta. A mí me parece que esta articulación de profesionales, de usuarios, familiares, es como la clave para poder defender en acto la salud mental. Y bueno, eso, agradecerles mucho la presencia esta mañana. Gracias.